El mundo de las adopciones continúa siendo un misterio, a grandes rasgos, para todas aquellas personas que no la han vivido de cerca. A pesar de que en la actualidad el concepto de la adopción es visto desde una perspectiva muy positiva, tenemos que acercarnos a los testimonios para comprender la complejidad que se esconde detrás. En el vídeo de hoy quisiera relataros las vivencias de la escritora Asha Miró, quien nació en la India y fue adoptada en España a la edad de 7 años. A través de la lectura he podido conocer su historia y quisiera animaros también a vosotras a que os acerquéis a ella. La India es un país de contrastes que a los occidentales nos resulta exótico y lejano. Por todos es conocida su densa demografía y ya es considerado el país más poblado del mundo. No obstante, hoy en día podemos sentirnos más familiarizados con sus costumbres y cultura gracias a Internet, pero la historia que os voy a contar sucedió en los años 70. Por aquel entonces, el mundo era un poquito diferente. En España, las adopciones internacionales no eran las más habituales, y además se mantenía la costumbre de ocultar su origen adoptivo a los niños. En el caso de los niños racializados, esta práctica se volvía difícil, pero con el tiempo dejaron de ser casos aislados y la situación se normalizó. Esto nos lleva a la historia de adopción de la pequeña Asha. En sus libros autobiográficos nos cuenta cómo fue adoptada, cómo vivió en el orfanato y cómo regresó, ya de adulta, a la India en la busca de sus orígenes. Toda su historia se recoge en 2 libros, La hija del Ganges y Las 2 caras de la luna. En La hija del Ganges podemos conocer más la historia de su adopción. Los primeros recuerdos de Asha la sitúan en un orfanato regentado por monjas en la ciudad de Nashik. Pasó allí sus primeros 3 años de vida, y cuando regresó siendo adulta todavía vivían las monjas que la habían cuidado. Se acordaban bien de ella y de su compañero de juegos, un niño que también sería adoptado más tarde en la India. Después de vivir en Nashik, fue trasladada a otro orfanato en Mumbai, uno más grande y donde vivían niñas de todas las edades. También tenía otra sección que funcionaba como un colegio interno. De su vida allí tiene más recuerdos. Por ejemplo, la enorme sala en la que dormían todas las niñas, echadas sobre una simple toalla. La comida también era sencilla. Se basaba en arroz y en verduras. Recibían una educación básica que más tarde les permitiría obtener un trabajo. Además, el convento también les proporcionaba una dote con la que podrían casarse. Hay que tener en cuenta que las costumbres en la India son diferentes y que era otra época. Tal vez en la actualidad ya no sea así. La misión del orfanato era cuidar de estas niñas y ayudarlas a encaminar su vida cuando fuesen lo suficientemente mayores. Su misión última no era la adopción, dado que en esa época no era algo habitual. Entonces, ¿cómo fue adoptada la pequeña Asha por una familia de Barcelona? A pesar de que el orfanato estaba lleno de niñas, Asha fue capaz de ganarse un lugar especial en el corazón de las cuidadoras, y cuando tenía unos 6 años, veía que las niñas del internado recibían la visita de sus padres. De ahí nació su interés en tener también unos padres y no dejó de pedírselos a las monjas hasta que los consiguió. Realmente la hermana de Lina no tenía demasiados recursos para buscarle una familia a Asha, pero el destino hizo que contactara con una familia que estaba en proceso de adopción de 2 niñas mellizas también en ese orfanato. Les pidió a esos padres que moviesen la foto de Asha por conocidos suyos que también estuviesen interesados en adoptar. Sabían que podía ser difícil puesto que Asha no era un bebé. Desgraciadamente, una de las 2 bebés mellizas, Mary, falleció poco antes de su adopción, y solo Fátima viajó hasta Barcelona. La familia Miró se sobrepuso y pensaron en adoptar otra niña para que su hija no creciese sola, y finalmente decidieron que adoptarían ellos a Asha. Y así fue como una niñita de 6 años se subió sola a un avión rumbo a la otra parte del mundo. Me he dado cuenta de que antes era común que los niños adoptados internacionalmente viajasen solos o acompañados por una azafata o asistenta social. Actualmente creo que son los padres los que deben viajar al país de origen y recoger allí a sus hijos, algo mucho más lógico.
Pero Asha estaba muy concienciada con la idea de tener una familia, y después de verlos en una fotografía estaba deseando reunirse con sus padres. En el libro la escritora nos cuenta que para un niño que crece en un orfanato, sin el amor incondicional de una familia, disponer de pronto de algo así es maravilloso. Cuando el avión aterrizó en Barcelona, abrazó a sus padres y a su hermana pequeña. Se mostró contenta con todo, pese a que el cambio tuvo que ser brusco. Del clima cálido de la India llegó al invierno de Barcelona. Sus padres no hablaban su idioma, así que se comunicaban con gestos y señales de afecto. El caso de Asha es uno de esos ejemplos donde la adopción es una experiencia maravillosa, donde el niño se adapta bien y es feliz desde el comienzo. La adaptación a su nueva vida pasó por aprender un nuevo idioma, el catalán, empezar el colegio, habituarse a llevar zapatos y a comer con cubiertos. En la India, así como en muchos otros países, se come con las manos. Aquí me quiero detener en cómo afectó la reducida dieta del orfanato a Asha. Ella venía baja de peso para su edad, pero la dieta española era mucho más variada que el arroz y verduras que había comido siempre, por lo que no estaba acostumbrada a otros alimentos. Se rehusaba a comer, así que tanto los padres como la niña tuvieron que realizar un esfuerzo en ese aspecto. Después de tener una infancia feliz y una familia con la que poder crecer segura, llegó la adolescencia y después la vida adulta. Para una persona que no ha sido adoptada, no siempre es fácil entender la necesidad de saber la historia completa de sus nacimientos. He oído muchas veces decir: si a mí ahora me dicen que soy adoptado, me da igual porque para mí mis padres serían los que me criaron. Por eso, os pido que, aunque penséis así, tengáis la mente abierta o seáis más flexibles. No todos pensamos o sentimos igual, y aunque tratemos de ponernos en el lugar de las otras personas, no podemos hacerlo al 100%. Por eso me gusta leer este tipo de historias sobre testimonios porque te permiten conocer más sobre el ser humano y la complejidad de los sentimientos. Para saber por qué había acabado viviendo en un orfanato, Asha viajó a la India. Lo hizo mediante una ONG con la que iba a hacer trabajo social. Hay muchos detalles que estoy obviando en esta narración, por lo que si queréis saber más solo tenéis que leer los libros. Es fácil encontrarlos en bibliotecas o incluso en librerías de segunda mano. Os animo a que los leáis porque realmente valen la pena. Durante ese viaje, Asha averiguó que su padre fue quien la entregó a las monjas. Le contaron que su madre murió después del parto y que era la segunda esposa de su padre. Como él ya tenía hijos de su matrimonio anterior y otra niña hermana de Asha, no podía hacerse cargo de todos, puesto que era un campesino pobre, de tal modo que dejó al bebé en la calle con la esperanza de que alguien se la llevase, pero al ser un pueblo pequeño siempre la devolvían a su casa. Esto sucedió hasta un total de 3 veces. Saber eso afectó profundamente a Asha, pues no había sido abandonada en una ocasión, sino hasta 3 veces. Aquí quisiera señalar una cosa que he aprendido sobre adopciones a lo largo de los años, y simplemente porque es uno de los temas sobre los que he tenido curiosidad. Cuando una persona es adoptada es porque antes ha tenido que ser abandonada de alguna forma. La historia que hay detrás suele ser triste y esa separación, incluso cuando el niño no lo recuerda, le puede afectar psicológicamente. Es algo que podemos llamar la herida de abandono. No a todo el mundo le afecta igual, no tiene las mismas consecuencias, pero es normal que suceda. Por eso las personas que se ofrecen a ser padres adoptivos deben pasar una serie de test y pruebas que demuestren que están preparados para hacer frente a este tipo de situaciones. No obstante, Asha intentó reconciliarse con esa idea. Después de la publicación de La hija del Ganges tuvo reconocimiento nacional y le propusieron hacer un documental sobre su adopción, y así tuvo la oportunidad de viajar de nuevo a la India. Este viaje se cuenta en el libro Las 2 caras de la luna, donde averiguará la verdad de cómo acabó en el convento y la historia sería bastante diferente a cómo se la contaron la primera vez. Además, una vez en la India, se enterará de que habían encontrado a su hermana mayor y tendrá la posibilidad de conocerla. Pero vayamos por partes.
En su nuevo viaje a la India tuvo la oportunidad de disfrutar más, ya que estaba más preparada para encontrarse con los escenarios tan dispares sobre la riqueza y la pobreza. También pudo conocer con más detalle la historia de sus orígenes, y es que su padre biológico no la abandonó en la calle ni mucho menos. Tal y como le contaron, su padre era un campesino que luchaba por salir adelante y que se había casado por segunda vez. Su madre murió pocos meses después de darle a luz. Siempre había tenido una salud delicada. Con varios niños a su cargo y un bebé de meses, su padre le llevó a la niña a su hija mayor, que estaba casada y tenía un bebé. De este modo, la pequeña Asha fue amamantada por su medio hermana, para conseguir que sobreviviera. La situación era precaria y la familia política se opuso a que su nuera compartiera su leche. El padre de Asha buscó ayuda en casa del catequista, y así fue como le propusieron llevar a Asha al orfanato. Él solo quería que la cuidasen hasta que fuera un poco mayor para asegurarse de que sobreviviera, pero en el orfanato solo aceptaban casos permanentes. Y así es como, para darle una vida mejor y más segura, su padre renunció a ella, aunque pudo verla algunas veces a lo largo de los años. Conocer este desenlace tan diferente removió muchas cosas, pero al menos Asha pudo conocer a 2 de sus hermanas y sobrinos. Su hermana biológica es solo unos años mayor que ella misma, aunque no puede saber con certeza cuánto, ya que no era habitual tener registros de los nacimientos. Entonces Asha descubrió que su hermana también se llamaba Asha. En realidad, cuando Asha nació fue llamada Usha, pero tras la muerte de su madre, su padre decidió que como debía ser entregada al orfanato, era mejor intercambiar el nombre de las 2 niñas, pues Asha significa afortunada, y pensó que el bebé lo necesitaría más en su nueva vida. La niña mayor no pudo acostumbrarse a que la llamaran Usha, así que siguió llamándose Asha, y fue así como, más de 30 años después, la Asha de Oriente y la Asha de Occidente pudieron reunirse de nuevo. Su familia biológica la recibió con alegría y alivio, y se alegraron de ver que le había ido bien. A pesar de sentir una cercanía casi inmediata con su familia y encontrar parecidos, Asha no podía evitar pensar que ese tipo de vida era opuesto a ella. Si tan solo algunas cosas hubieran sido diferentes, ella habría tenido una vida igual al de tantas mujeres indias. Su hermana mayor se casó muy pronto, ni siquiera menstruaba cuando lo hizo. Por suerte, su matrimonio es feliz y su marido la apoyó en el encuentro con su hermana, aunque en el campo los hombres tienen la última palabra y podría haberse opuesto. Además de criar a sus hijas, la vida de ella se centraba en cuidar del campo y de la casa. Casi nunca salía de los alrededores. El modo de vida era muy modesto, con casas hechas con tejado de láminas compuestas la mayoría de las veces por una sola estancia. Los niños habitualmente duermen en el suelo y el matrimonio en la única cama del lugar. La visita de Asha se hizo muy popular y no solo se acercó familia lejana para conocerla, también estaban presentes todos los vecinos e incluso el periódico local, que se hizo eco de la noticia. Al día siguiente, Asha conocería a su medio hermana, quien la amamantó junto a su hijo. Ella era mucho mayor, pero recordaba bien aquel bebé al que casi adoptan, si no llega a ser por la oposición de su familia política. En la India, la familia con la que te casas tiene mucho poder de decisión en tu vida, sobre todo si es algo que concierne a sus nietos. En suma, el encuentro fue emotivo y satisfactorio, y Asha al fin pudo conocer la verdad de sus orígenes. Más tarde cuidaría de una de sus sobrinas en España para tratarla de una enfermedad, y acabaría adoptándola, de manera que en cierto modo la historia se repitió. Y hasta aquí llega este vídeo sobre testimonios de mujer. Me ha parecido que era una historia interesante para traer al canal. He disfrutado mucho leyendo los libros, y os recomiendo las webs Iberlibro o Uniliber para comprarlos de segunda mano, ya que creo que no están en circulación, aunque me parece que sí está el audiolibro de Las 2 caras de la luna en Audible. Si te ha gustado el vídeo, por favor suscríbete al canal. Espero subir más contenido variado relacionado con Asia.